Reserva Federal y Banco Central Europeo, y enseguida vamos a preguntar qué es lo que podemos esperar, por dónde están empezando ahora mismo las principales expectativas para estas dos últimas decisiones del año 2022. No vamos a decir que son las últimas que van a tomar en materia de política monetaria estos bancos centrales, porque no es así. Juan Enrique Cadeñanos, muchísimas gracias por atendernos un día más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Juan Enrique, como decimos, semana marcada por Banco Central Europeo, por Reserva Federal. Si hablamos de magnitud de subidas, parece que hay una expectativa unánime, 50 puntos básicos para uno y otro lado del charco. También tenemos que tener en cuenta que las realidades son muy distintas. Pero ¿por dónde pasan ahora las principales expectativas? ¿Qué es lo que podemos esperar? Sí, bueno, lo que se espera, ¿no?, por parte del consenso, sobre todo de analistas, y por parte del mercado, es que esas políticas en base monetaria sigan reflejando un poco la tendencia en la que veníamos tiempo atrás, y ese medio punto porcentual de subida por ambos lados. Cualquier cosa que se aleje de esta situación, ya sea un cuarto de punto o a posteriori los comentarios después de esta decisión, será lo que más refleje, ¿no?, un poco la hoja de ruta y más el protagonismo que vamos a tener de cara, como digo, a las próximas semanas, incluso los próximos meses. No creo que sea la última decisión en base a política monetaria de cara a los próximos 3-4 meses. No pensamos que esta decisión sea la única que se va a tomar, como digo, en los próximos 3 meses, pero sí que lógicamente será la que marque un poco la hoja de ruta en las próximas sesiones, las próximas semanas, o incluso quizás en el próximo trimestre. Por lo tanto, muy pendiente, ya no digo solo de la decisión en sí, sino también, lógicamente, de los comentarios a posteriori de esa rueda de prensa, en la cual se marcará, como digo siempre, un poco la hoja de ruta que va a seguir tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos. Por cierto, Juan Enrique, también estamos a la espera del dato de IPC de Estados Unidos. Lo conoceremos mañana. Por el momento, las principales expectativas pasan por una mejora en la cifra interanual del IPC general, 7,3%. Venimos de un 7,7%. Y en el caso de la subyacente también vemos una mejora. Del 6,3% pasaríamos al 6,1% según las expectativas. Si se confirmasen estas cifras, ¿podríamos confirmar un pico en la inflación estadounidense? No creo, de verdad que sigo pensando más en que estaríamos hablando de una pequeña corrección, de que estaríamos hablando de una pequeña relajación en cuanto a las cifras de IPC, en cuanto a cifras relativas a la inflación, pero no creo sinceramente que la tendencia haya concluido, al menos no hay medidas que puedan impulsar o que puedan hacerme, en este caso, pensar, ¿no?, en un cambio en cuanto a esta premisa o en cuanto a esta hoja de ruta. Pero yo creo que las expectativas siguen siendo las mismas, el modus operandi por parte de la Reserva Federal estadounidense sigue siendo la misma, y esto es lo que me hace pensar que no creo que nos encontremos en un pico, no creo que estemos ante un cambio de tendencia en la inflación estadounidense, y por lo tanto yo creo que estaríamos más ante una corrección de corto plazo más que una decisión en cuanto a cambio. Lógicamente esto cambiaría radicalmente si viéramos una medida adicional, si posterior a esa subida de tipos por parte de Estados Unidos viéramos un reflejo, un comentario que lleve la hoja de ruta o la hoja de guía en cuanto a decisiones a marcar para los próximos meses totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Mientras no cambie nada y las expectativas y la tendencia siga siendo la misma, no creo que nos encontremos ante un cambio estable. Por cierto, mientras tanto también estamos, por supuesto, nos acercamos a la recta final del año, hacemos balance de este 2022 e intentamos sacar la bola de cristal y adivinar qué es lo que va a ocurrir en 2023. Es imposible, lo sabemos, pero claro, siempre observamos posibles cisnes negros, nubarrones actuales que debamos seguir vigilando, ¿no?, teniendo en cuenta su evolución o la más posible evolución. Y ahora mismo se está poniendo el foco especialmente en los bancos, pero también en el mercado inmobiliario. Lo vimos, de hecho, en las últimas actas del Banco Central Europeo. En el caso de Suecia, la crisis en el mercado inmobiliario parece que pesa cada vez con más fuerza. Si hablamos de este entorno, Juan Enrique, entre los principales riesgos que estás observando de cara a 2023, ¿dónde pondrías tú el foco? Bueno, sobre todo en el consumo, ¿no? Lo venimos comentando semanas atrás. Yo creo que el consumo en general relativo
si hablamos de inflación, si hablamos del consumo a corto plazo, confianza del consumidor, que lo podemos ligar a corto y a medio plazo, cifras relativas en cuanto a macroeconomía, sobre todo ligadas en este caso al consumo, tanto por la parte de Estados Unidos como por la parte de Europa. Yo creo que claramente será un poco la piedra angular, ¿no? La columna vertebral que va a marcar un poco el devenir del próximo año, ¿no? Un año que yo creo que va a ser muy complicado en términos generales. Yo creo que lógicamente habrá sectores que se desmarquen perfectamente y de una forma muy clara un poco de la hoja general o un poco del prisma o del mapa general, pero yo creo que vamos a estar ante un año 2023. A lo mejor soy un poco pesimista, pero yo creo que será un año 2023 complicado, será muy difícil para los mercados. Yo creo que hay cifras que vamos viendo de deuda que siguen aumentando y esto lógicamente llegará un momento en que será insostenible y que será irreversible. Y por eso yo creo que el año 2023 será un año mucho más difícil en cuanto a términos de rentabilidad, en términos de posiciones, mucho más que el 2022. En el año 2022 hemos visto cómo ha habido parches en cuanto a tipos, decisiones de tipos, decisiones en cuanto a políticas monetarias y sobre todo en la parte macro, que han ido tirando un poco del carro y han ido maquillando un poco la situación, pero que en general yo creo que vendrá muy malas, una situación muy complicada, como digo, para el 2023, que la economía va a ver claramente perjudicada en cuanto a su situación a corto plazo y, repito, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo. No sé bien, obviamente no tengo una bola de cristal, pero mis expectativas para el año 2023, a día de hoy, salvo que cambien mucho las cosas o haya medidas adicionales por parte de uno o de otro, será que yo creo que va a ser un año muy difícil en cuanto a rentabilidad. Año difícil en cuanto a rentabilidad, veremos hasta qué punto esto sigue en esa pauta, teniendo en cuenta el año complicado en 2022, renta fija, renta variable, sufriendo con creces. Veremos si se acentúa o no de cara a los próximos meses. Juan Enrique Cadiñanos, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, nosotros mientras tanto